Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a COE, a la Casa de las Empresas Españolas, en esta jornada de AESAE sobre el canal de denuncias, obligatoriedad y riesgo penal para las empresas, prevención y cumplimiento. Muchísimas gracias a AESAE de nuevo por organizar esta jornada en un tema tan interesante para las empresas, en una norma legal que de hecho se acaba de aprobar y que, como sabéis, es de obligado cumplimiento para todas las empresas de más de 50 trabajadores, y también tengo que decirlo, para las organizaciones empresariales que gestionen o reciban fondos públicos. Así que a esa muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por la amabilidad en celebrar esta jornada y por dedicar este tiempo a las empresas. Esta norma tiene un antecedente, podemos remontarnos a un antecedente, en primer lugar, con lo que fue el nacimiento del compliance en España, cuando comenzaron, a través de la reforma del Código Penal, a establecerse una responsabilidad penal de la persona jurídica. A partir de aquí, España sí ha atesorado una experiencia, principalmente las grandes empresas, que fueron las que inicialmente fueron incorporando este canal de denuncias dentro de su programa de compliance. Posteriormente se han venido incorporando a lo largo de los años empresas ya de menor tamaño. También hubo distintas iniciativas en otro ámbito que también contempla esta norma, que es la protección del informante. Hubo distintas iniciativas parlamentarias que querían proteger a todos aquellos informantes que denunciaban casos de corrupción. Y en distintas legislaturas vimos como, y esto era consecuencia de que, que al existir casos de corrupción, veían que quienes habían denunciado esos casos de corrupción pues no estaban debidamente protegidos y sufrían en ocasiones represalias. Pues para evitar esta situación, hubo distintas iniciativas legislativas que finalmente no llegaron a nada. Mientras tanto, en Europa algo se movía. Y en Europa venían planteándose el necesario establecimiento de canales de denuncia como consecuencia de distintos escándalos de ámbito internacional. Y se veía la necesidad de establecer en el ámbito de toda la Unión estos canales de denuncia que permitieran a quien tuviera relación con la empresa el poder formular una serie de denuncias, tanto a través de canales internos como de canales externos. En la elaboración de esta directiva, de hecho, COE fue muy activa juntamente a través de Business Europe en la elaboración de esta directiva, la cual además en España sí teníamos una gran ventaja, y es que ya teníamos los programas de compliance desde hacía muchísimo tiempo y nos permitía tener una experiencia que en otros países de hecho no existía, porque aquí todos estamos, las empresas están familiarizadas con lo que es el compliance, pero había países de la Unión que no tenían absolutamente ningún tipo de experiencia, y a partir de aquí y a través de esta directiva pues fueron incorporando al menos este canal de denuncias que ya es de obligado cumplimiento en toda la Unión. A partir de aquí, lógicamente, existió la obligación de transponer esta directiva, un tanto tardía. De hecho, justo antes de que fuera España sancionada por no transponer la directiva, se publicó en el BOE. En la tramitación de esta ley también fue COE muy activa, tanto a nivel del anteproyecto como posteriormente en lo que fue la redacción posterior. Y como digo, al final la norma es novedosa. La norma regula un canal de denuncias que las empresas de más de 50 trabajadores deben tener, y a partir de aquí también regula cómo se tiene que establecer este canal de denuncias. Un canal de denuncias que prevé un sistema interno de información, donde han intervenido en la elaboración de la norma, han intervenido expertos en compliance, precisamente pues para definir lo que debería ser todos estos canales de denuncia, y también un sistema externo de información gestionado a través de una autoridad independiente de protección al informante. Y de hecho se prevé también en la norma un régimen sancionador para aquel que no establezca, teniendo obligación de hacerlo, establezca estos canales de denuncia. Por tanto, es importante para las empresas el saber que tienen que hacerlo, y también conocer los plazos que ya sabéis que dependiendo del tamaño, pues son 3 meses a partir de la aprobación de la norma, o bien ya hasta el mes de diciembre en el caso de las empresas de menor tamaño,
Y también nos aclaró el Ministerio de Justicia que también aplica a las organizaciones empresariales. Lo digo porque la disposición transitoria no es especialmente clara y estuvimos comentando este tema y ya bueno, pues llegamos al consenso de que las organizaciones empresariales tendrían que realizarlo ya en el mes de diciembre. Entre tanto, estamos pendientes de la constitución de la creación de esta autoridad independiente, que según el Ministerio de Justicia tardará 3-4 meses. No sabemos la sede, porque sabéis que hay una política de descentralización y probablemente no esté en Madrid, sino que esté en otro lugar, pero que en un plazo de 3-4 meses podremos ya tener esta autoridad independiente, con la cual ya podremos dialogar y poder pues establecer qué es lo que esperan y cómo las empresas pueden llevar a cabo estos canales de denuncia, sin perjuicio de lo cual es una ley de obligado cumplimiento que hay que conocer y cuanto antes nos pongamos en marcha para implementar estos canales de denuncia, pues muchísimo mejor. Además, simplemente decir que también esta norma tiene una parte de protección al informante que tiene una serie de aspectos laborales que son muy relevantes. Y a este respecto, simplemente el comentaros que el 5 de mayo la Comisión Laboral de COE, de hecho, también va a desarrollar una jornada específica del ámbito laboral para poder conocer todos estos aspectos concretos laborales. Yo, sin más, porque no quiero robar ni un minuto a las interesantes ponencias que nos van a seguir, te cedo la palabra, Beatriz. Muchísimas gracias. Lugar a la COE por las facilidades que siempre da para que puedan llevarse a cabo estas jornadas, a José María Campos por sus palabras, a todos ustedes por estar esta tarde aquí con nosotros, bien presencialmente, bien a través de streaming. Quiero decirles también que pueden realizar todas las preguntas que deseen después de cada ponente, bien aquí presencialmente, tomando la palabra, o bien a través de su computadora online, chateando al pie de la pantalla. Tampoco quiero quitar ya tiempo a los ponentes que tantas cosas y tan interesantes tienen que contarnos. Pablo Molina es socio del área de Derecho Penal de Acontax, es abogado, es especialista en Derecho Procesal, tiene una dilatada experiencia tanto en delitos de orden económico, financiero, fiscal. Cuenta también con una amplia experiencia en la representación y defensa de litigantes en arbitrajes nacionales y también internacionales. Es especialista en cumplimiento normativo empresarial y también en actividades de asesoramiento y confección de contratos y planificación y ejecución de operaciones mercantiles y societarias. Pablo nos va a hablar del análisis del riesgo penal de la empresa por sectores de actividad. Pablo tiene la palabra. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por tan amable presentación. Y como ya han oído todos, pues yo principalmente me dedico al derecho penal y entonces tengo un punto de vista quizá un poco distinto a lo que es lo más común en este nuevo asunto, entre comillas, del canal de denuncias. Tengo un punto de vista, digamos, más sustantivo del asunto y menos formal. Lo que quiero decir es que el canal de denuncias no es una novedad, es una consecuencia. Y es una consecuencia que se viene, digamos, madurando y desarrollando desde hace muchos años, 30, quizá 40 años, en, digamos, los países económicamente más desarrollados, empezando por Estados Unidos. El término whistleblower es de Estados Unidos y ya se acuñó en el año 1985, el que toca el silbato, el que manda parar. Entonces, como digo, es una consecuencia de la necesidad cada vez más imperiosa de ir fomentando en las empresas una cultura de cumplimiento normativo. Conforme va madurando esta necesidad, se hace evidente la necesidad de establecer un canal, un sistema, un procedimiento para que las denuncias den fruto y para proteger al denunciante. Sin embargo, yo quiero dar este matiz, como digo, sustantivo, entre comillas,
para este asunto, para que entendamos que el canal de denuncias, insisto, no es simplemente una formalidad burocrática que deben implementar las empresas o los organismos o las administraciones públicas o lo que sea, conforme a los parámetros que la ley establece, sino que es una cosa más compleja. El canal de denuncias no es simplemente un conducto anónimo por el que la gente desliza las denuncias más o menos interesantes o disparatadas y a las que el organismo que corresponda o, en el peor de los casos, los juzgados darán la contestación que corresponda. No es eso. Tenemos que ir antes, como digo. No existe un canal válido de denuncias en una empresa si no existe en la empresa una cultura de cumplimiento. Y para que exista una cultura de cumplimiento, lo primero que tiene que entender la empresa es que, dependiendo de la rama del comercio, de la rama de actividad a la que se dedique, debe establecer sus sistemas de control. Tiene que entender tanto la plantilla de la empresa como el órgano de gobierno, el consejo, el administrador, quien sea, tiene primero que entender y delimitar cuáles son los riesgos de cada actividad. Digo esto porque, vuelvo al principio, esta ley de canal ético, que se ha llamado ahora, o whistleblower, me da lo mismo, no es, insisto, sino el reflejo de esta cultura empresarial que no es, aunque le llamemos cultura, esto es un eufemismo, no es una cultura, es una obligación. Y es una obligación legalmente impuesta para los trabajadores o para los administradores, para el órgano de gobierno, para los jefes, para todo el mundo que trabaja en una empresa, entendido esto de la forma más amplia. Puede ser un becario, a estos efectos en una empresa también forma parte de la plantilla. Tienen que entender qué es lo que hay que denunciar y cuándo se debe denunciar. La ley que hoy nos ocupa, que trae causa de la directiva del 19, habla de básicamente infracciones administrativas, infracciones contra normas de derecho europeo y infracciones penales, lógicamente. Entonces, lo primero yo considero más interesante que hay que hacer para que la empresa tenga, digamos, un canal válido y que no se limite simplemente a dar de alta, digamos, unas formalidades, unas burocracias, lo primero que tiene que hacer es delimitar cuáles son los riesgos propios de cada empresa. No es lo mismo una entidad financiera, pensemos en blanqueo de capitales, que una empresa constructora, pensemos en seguridad en el trabajo, que una empresa alimentaria, delitos contra la salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. La directiva se toma la molestia de punto por punto ir reflejando en sus primeras consideraciones las actividades más relevantes a estos efectos. Y si miramos la directiva y vamos viendo estas actividades que refleja, nos damos cuenta que en realidad no deja fuera prácticamente nada. Incluso conformidad del producto, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tiene que establecer una empresa que quiera tener, digamos, una estructura y un sistema de cumplimiento normativo válido, lo primero que tiene que tener claro son los riesgos que asume con su actividad y delimitarlos. El órgano de gobierno tiene que ser consciente de cuáles son los riesgos principales de cada empresa. Luego hay una serie de riesgos comunes a todos, pero lo primero es conocer los riesgos inherentes propios a cada rama de actividad, delimitarlos muy específicamente en su plan de compliance o de cumplimiento normativo, y tiene que informar a todos los miembros de la empresa de estas actividades específicas a vigilar. No se trata de dar a la plantilla
o al órgano de gobierno una clase magistral sobre el conducto de denuncias o sobre el compliance penal, etcétera, etcétera. Pero se trata de formar a todo el mundo debidamente para que sepan, primero, cuáles son los riesgos a los que se enfrentan, qué es a lo que deben estar atentos. Y cuando un miembro de la plantilla, sea el que sea, descubre, y este es el objeto de esta ley, y por eso digo que es una consecuencia, descubre que conforme a su plan de cumplimiento, a la información que le han dado de los riesgos de la empresa, descubre que se produce algún incumplimiento, alguna infracción administrativa, no digamos ya si es un incumplimiento penal, entonces entra en juego la ley que hoy nos ocupa, que es el tener un canal válido, un canal efectivo, rápido y con el que se obtenga respuesta. No insisto en esto porque los ponentes hablarán más sobre, digamos, estos pormenores de la ley. ¿Cuál es la recomendación que hago yo siempre cuando me preguntan exactamente cómo hacemos un plan de cumplimiento? Un plan de cumplimiento estamos acostumbrados a ver, pues, en fin, empresas, despachos, etcétera, que venden un paquete muy bonito, cobran y dicen, aquí tienes tu plan de cumplimiento. Bien, eso ya quedó descartado, se estableció básicamente que no servía para nada con la circular famosa de la Fiscalía del año 2016. Y por eso yo siempre recomiendo que para crear planes de cumplimiento normativos realmente útiles y válidos, los empresarios se fijen en esa circular. Y en esa circular lo que se dice es, básicamente, primero, los planes de cumplimiento normativos estandarizados, los paquetes que se venden de cumplimiento normativo, son igual a nada. En segundo lugar, lo primero que hay que estudiar es la información que tienen los miembros de la empresa de los riesgos que deben cubrir, específicamente los generales y específicamente atendiendo a la actividad de cada empresa. En tercer lugar, muy importante, si se han producido problemas anteriores, tienen que estar específicamente cubiertos e informado todo el mundo para que no vuelvan a producirse. Si no hemos cubierto un problema anterior y vuelve a producirse, no valdrá de nada el plan o el conducto que tengamos. Y en último lugar, acreditar todo lo que estoy diciendo. Es decir, existe un plan y un estudio adecuado a cada empresa que cubre su actividad y ese plan está a disposición y además es conocido por todos los miembros de la empresa. Y además se puede acreditar que se ha informado y se ha explicado a toda la empresa de esos riesgos específicos. Y además, y ya entro en el terreno de la ley reciente, y además que se les ha explicado la forma de actuar, dónde y cómo pueden dirigirse las denuncias, su anonimato, la protección que se les dispensa, el plazo de respuesta, etcétera, etcétera, todas estas cosas que la ley ha dispuesto. Por eso digo, quizás sea también un poco una desviación mía por dedicarme principalmente al derecho penal, que la empresa tiene que estar pensando no en cumplir una digamos, obligación administrativa para librarse de una sanción en el momento en el que le pregunten qué plan normativo tiene. La ley prevé unas sanciones bastante importantes, pero bueno, esto se puede cubrir, como digo, digamos, con sistemas formales y a lo mejor con poco fondo. Pero la empresa lo que tiene que estar pensando, si quiere tener un plan de cumplimiento y un canal ético realmente útiles a todos los efectos, es en lo que le van a preguntar cuando le llamen de un juzgado o cuando le llamen de la autoridad que se cree
a estos efectos. No le van a preguntar si tiene un plan normativo o si no lo tiene. Le van a preguntar cuál es el contenido de su plan normativo con arreglo a la actividad de la empresa y le van a pedir que acredite que ese plan y esa información se ha dado fehacientemente y de forma útil y práctica a todos los miembros de la empresa. Por eso digo e insisto que esta ley es la consecuencia de todo lo que ha venido en años anteriores y es una forma de plasmar nada más que el canal de denuncia. Pero la empresa tiene que ir un poco más allá. Para que existan denuncias que tengan, en fin, un fondo razonable, tiene que existir una cultura en la empresa de fondo de cumplimiento normativo. Y en ese compromiso tienen que estar incluidos trabajadores y órganos de gobierno de la empresa. Si no, no existirá un plan válido y la ley no se cumplirá. Voy resumiendo. Yo siempre digo que los planes de cumplimiento de la empresa tenían 3 patas, ahora tienen 3 patas y media, como un banco. Primero, el control, como digo, específico del riesgo de cada empresa. En segundo lugar, la implicación en este plan de cumplimiento de todos, plantilla y órgano de gobierno. Y en tercer lugar, ahora, con esta ley, un conducto válido, anónimo, una protección al denunciante, que es lo que esta ley que ahora entra en vigor es a lo que nos obliga, junio o diciembre del 23, dependiendo. Estos son, digamos, los tres aspectos fundamentales que nos ocupan. Y por eso, y ya termino, el plan de cumplimiento de una empresa tiene que ser específico de cada empresa. Pensemos, por ejemplo, en una entidad financiera. Hay entidades financieras, no diré nombres, que tienen planes de cumplimiento realmente avanzados. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en el blanqueo de capitales. Imaginemos un banco importante, yo lo he visto, cuyo principal riesgo es el blanqueo de capitales. Está sometido a los riesgos normales de cualquier empresa, que se produzcan infracciones administrativas o delitos en su seno, pero digamos que su riesgo principal es el blanqueo de capitales. Entonces, esta entidad financiera establece en un plan de cumplimiento normativo, que es auténticamente un plan, que su principal riesgo es el blanqueo de capitales. Esto es un caso real. ¿Y qué hace esta entidad financiera? Es un caso un poco extremo a lo mejor, pero bueno, sirve para entendernos. ¿Qué hace esta entidad financiera para que su plan de cumplimiento normativo sea realmente válido? Esta empresa destaca o contrata empleados en un montón de países que tienen registros mercantiles normales, en donde sean opacos no merece la pena mandar a nadie. Países que tienen registros mercantiles, China, México, etcétera, etcétera, y tienen empleados que están trabajando y dados de alta en los registros mercantiles para controlar las transacciones de dinero que recibe ese banco desde empresas de esos países. Y, por ejemplo, el plan de cumplimiento dice que si un cliente de la entidad financiera recibe una transferencia de China o de México, del importe que sea, lo mismo me da 1.000 euros que 1.000.000 de euros, del importe que sea, remitido desde una empresa que no tiene actividad o no presenta cuentas en el registro mercantil de China, devuelven la transferencia. Esto es
el cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo no es aceptar la transferencia y liberarla a favor del cliente y luego enseñar una maleta de papel cuando el juzgado nos pregunte. No. El cumplimiento normativo es decir, este es mi riesgo y he devuelto la transferencia. Y en el caso de que no se hubiera devuelto la transferencia, el director de la sucursal tiene orden de denunciarlo al organismo correspondiente de la entidad financiera. Y el organismo correspondiente de la entidad financiera lo pondrá en conocimiento, según el plan, de Hacienda, del Banco de España o de lo que sea. Esto es un plan de cumplimiento normativo y esto es una cultura de cumplimiento empresarial. Es decir, la empresa establece y estudia bien sus riesgos, forma a la gente para que los comprenda, dispone los medios para que este control sea efectivo, evita que se produzca el problema y si no lo evita, lo pone sobre la mesa. Para ello es necesario, como decía, las patas del banco. Cultura empresarial, control del riesgo, formación de las plantillas y de los órganos de gobierno, medios para que se produzca este control y finalmente, y ya vuelvo y termino con esto a la ley que hoy nos ocupa, canales de denuncia efectivos y que garanticen el anonimato. Termino. Insisto, esta ley no es una novedad, es una consecuencia. El cumplimiento normativo, los planes de compliance no son optativos, son una obligación impuesta en el Código Penal para todas las empresas. Nos es muy útil la circular de la Fiscalía del 2016 para distinguir lo que es un plan útil del que es un simple plan para cubrir el expediente. Y termino, tampoco es que quiera yo asustar a nadie, pero en los próximos años el tema del cumplimiento normativo va a dar a las empresas muchos quebraderos de cabeza. Cuando exista una autoridad pública, independiente de la empresa, que pueda recibir denuncias, es probable que las denuncias se multipliquen. Aunque, por ejemplo, en Estados Unidos hay estadísticas que dicen de las empresas que cuando el órgano interno de la empresa, en fin, está bien constituido y funciona bien, estadísticamente recibe más denuncias el órgano interno de la empresa que la autoridad administrativa correspondiente. Estos son, digamos, en el tiempo que tenemos, que no es mucho, pero sí estos son los elementos que yo considero más importantes. No se trata de un aspecto burocrático. Esta ley es una consecuencia y tiene un trasfondo muy importante y en años venideros va a dar quebraderos de cabeza a las empresas y las empresas tienen que estar bien preparadas. Y bien preparadas significa estudiar bien sus obligaciones y asumir que van a tener disgustos y van a tener problemas y van a tener que actuar en consecuencia. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, por esta exposición tan clarificadora. Tienes preguntas esperándote. Enrique Calvo te hace dos preguntas. Por un lado, te pregunta, en relación con el artículo 9.2c de la ley, es decir, información clara y accesible sobre los canales externos de información ante las autoridades competentes, ¿cómo se debe informar de dichos canales externos? ¿Permitir un acceso directo online, hipervínculo, mencionar su existencia? También te pregunta si podría indicar solo el canal de la autoridad independiente. ¿Y qué sucede con un grupo empresarial con sede en diferentes Estados miembros? ¿Se debe indicar los canales externos análogos a los españoles? Y si es así, ¿de qué forma? Bueno, yo creo que la información que se dará a la plantilla debe ser sencilla, clara, pero integral. Es decir, si la ley ha previsto que pueda presentarse una denuncia ante el órgano correspondiente de la empresa
pero también pueda presentarse ante la autoridad correspondiente, hay que informar a la plantilla de esas dos posibilidades y hay que informarles, y en esto la ley es bastante clara, hasta el punto de decirles, en fin, se hace por correo electrónico, por correo certificado, siempre por escrito, eso sí, a esta dirección de correo, a esta dirección postal de la empresa o de la autoridad correspondiente, etcétera, etcétera. Hay que informar de las dos vías y de la forma de acceder. Y no solo eso, hay que informar del anonimato que la ley ha previsto y hay que informar de la protección que se dispensará en el caso de que una persona de la empresa se convierta en denunciante. Y en lo que se refiere a la segunda parte de la pregunta, pues yo creo que, en fin, en este tipo de grupos o de organizaciones empresariales, en lo que se refiere a, digamos, a las infracciones administrativas o a las infracciones penales, pues la empresa estará sujeta al suelo que pisa y a la ley de ese suelo que pisa. Y entonces yo creo que lo más interesante será informar de que tienen el conducto de denuncia a la autoridad nacional correspondiente, sea España, Francia o lo que sea, y lo mismo para el órgano interno de control de la empresa, porque el órgano de control interno de la empresa, aunque la directiva es la misma, la legislación administrativa y penal es distinta. Y yo considero que cada empresa debe tener adaptada a la nacionalidad, digamos, a la nación en la que se está desarrollando o tiene un trabajador contratado, debe estar adaptado a esa legislación en concreto y debe tener, por tanto, el trabajador acceso al organismo administrativo nacional y al órgano responsable de la empresa atinente a la nación en concreto. Pablo, Enrique insiste, ¿se debe solicitar al denunciante la necesidad de que se identifique para poder realizar la correspondiente denuncia ante la autoridad competente? Pero ¿quién debe, quiero decir, si un trabajador de una empresa presenta una denuncia ante el organismo público que se haya creado, pues ahí la empresa no tiene nada que decir. Si lo presenta, digamos, al organismo de la empresa, las denuncias son anónimas de cara al exterior, pero el organismo de la empresa tiene que saber quién es el que presenta la denuncia y por qué. Porque no puede ser anónimo para este organismo porque este canal de denuncias está vedado a personas extrañas o ajenas a la empresa. El anonimato significa que nadie conocerá la identidad del denunciante, pero sí la conocerá, lógicamente, el órgano que la recibe. Muy bien, también te preguntan qué comportamientos deben ser denunciados, delitos, infracciones de otro tipo. Pues hasta hace poco tiempo, casi hasta que ha entrado en vigor la directiva en el 19, básicamente desde años anteriores pues siempre estábamos pensando en infracciones penales, a efectos, digamos, de los planes de cumplimiento, etcétera, etcétera. Pero desde el año 2019, con esta directiva, se incluye, además, digamos, de infracciones penales, infracciones administrativas que se produzcan en el seno de la empresa, que puede haber muchas, no solo penales. También te preguntan, Pablo, si incurre la empresa en responsabilidad si no da formación a su plantilla sobre el canal ético. Absolutamente. Sin formación de la plantilla no existe compliance ni canal ético. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta por parte de los presentes de la sala? Pues muchas gracias, Pablo. Gracias. Nos hablará ahora Miguel Sánchez Iniesta. Miguel es socio en el área de Mercantil y Compliance de Accountax Madrid. Es abogado, letrado asesor de múltiples sociedades mercantiles, de corporaciones de derecho público,
miembro de arbitraje societario y mercantil de la Asociación Europea de Arbitraje. Está especializado en derecho societario, contractual, concursal, junto con la implementación de sistemas de prevención del delito y cumplimiento normativo en el seno de las empresas. Miguel nos va a hablar del canal de información y denuncias como elemento clave en la prevención del cumplimiento normativo de las empresas. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por tu presentación y por tus siempre agradables palabras. Yo lo primero, si me lo permiten, que quiero es agradecer a ESAE por haberme invitado a participar en esta jornada sobre el hasta ahora conocido como canal de denuncias, ahora identificado como sistema interno de información o también canal preferente de comunicación. Y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes, tanto a los que se encuentran aquí presentes en el Salón de Actos de la ACB, como los que nos siguen telemáticamente, agradecerles su presencia en esta jornada. Yo, viendo un poco el título de la jornada que me han encomendado, pues aunque evidentemente me referiré en varias ocasiones a la Ley 2/2023, me voy a centrar fundamentalmente en, a partir de la implantación del sistema interno de información, qué más tenemos que darle, qué más tenemos que dotar a este sistema interno de información para que el mismo se convierta en un mecanismo, en un elemento clave en la prevención del cumplimiento normativo. Para esto yo creo que lo primero que tenemos que hacer es determinar de dónde partimos. Y de dónde partimos es que la ley lo que nos exige, básicamente, es que aquellas empresas que tengan, o aquellos empresarios, porque no solamente esto es exigible a personas jurídicas o entidades de partidos políticos y demás, que aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores tienen que implantar un sistema de información y denuncias, es decir, un mero canal de denuncias, que tienen que designar un representante de gestión de este canal de denuncias y que además tendrán que tener un procedimiento de gestión de la información en los términos y con los requisitos del artículo 9 de la Ley 2/2023. Esto es lo que nos exige la ley. Implantar un canal de denuncias, designar un representante y a partir de ahí un procedimiento de gestión. Y a partir de aquí es lo que yo voy a tratar de determinar qué más tiene que tener este sistema interno de información, este mero canal de denuncias, para poder decir que tenemos un elemento clave en la prevención del cumplimiento normativo, un elemento clave en la prevención de riesgos. Les digo que cuando hace unos días me puse a reflexionar sobre la jornada, sobre la ponencia que me habían encomendado, el canal de información y denuncias como elemento clave en la prevención del cumplimiento normativo de las empresas, llegué a la consideración de que uno de los objetivos que me tenía que fijar en la jornada de hoy, objetivo para nada jurídico, era el tratar de conseguir que al final de la ponencia y de la jornada un número importante de ustedes adquiriesen conciencia de la importancia y de la relevancia que puede tener para su empresa y para su negocio el implantar un eficaz, un garantista, un transparente sistema interno de información, un canal de denuncias, que esté gestionado por un comité de cumplimiento normativo y que además forme parte de un documento de prevención de riesgos. A esto Pablo se ha referido de manera especialmente brillante. Si yo quiero limitarme a dar cumplimiento, estricto cumplimiento a la Ley 2/2023 para evitar que me sancionen, implantaré un canal de denuncias, un sistema interno de información y designaré un representante de la gestión, estableceré un procedimiento y hasta aquí habré llegado. Pero yo creo que como empresarios, como directivo de una empresa, como consejero, como administrador, tenemos que ir más allá. Tenemos que aprovechar la Ley 2/2023 y la exigencia que nos pone a las empresas con más de 50 trabajadores y aprovechar esta exigencia
para implantar en mi empresa un verdadero elemento, un verdadero procedimiento de prevención de riesgos. Yo no creo que mi empresa me tenga que limitar a facilitar, que está perfecto, que cualquiera que tenga conocimiento de una acción o omisión susceptible de generar un riesgo penal, un riesgo administrativo, lo pueda denunciar. Tengo que ir mucho más allá. Tengo que tratar de prevenir el riesgo, tengo que tratar de dotar a mi empresa de los mecanismos para que esos riesgos no se produzcan. Para profundizar en esta idea, voy a empezar a señalar lo que más o menos, o lo que viene a señalar la Ley 2/2023 sobre lo que es el Sistema Interno de Información, canal de denuncias. Y viene a decir que este Sistema Interno de Información no es otra cosa que el cauce, el canal preferente de comunicación para informar sobre las acciones u omisiones que pueden constituir una infracción penal, una infracción administrativa, una infracción laboral, una infracción del derecho europeo. Canal de Sistema Interno de Información o canal de denuncias que tiene que tener un responsable designado para su gestión, implantado un procedimiento de gestión de la comunicación. Es decir, lo que vengo diciendo. Solo me exigen implantar un canal de denuncias y con eso doy cumplimiento a la ley. Para mí, insisto una vez más, creo que como directivo, empresario, consejero, administrador de una compañía, tengo que aprovechar esta ley para dar un paso adelante. Y lo primero que tengo que hacer es concebir que lo que tengo que implantar no es un sistema interno de información, sino un sistema interno de información y comunicación. Un canal de denuncias y comunicación, o canal de comunicación y denuncias, que como siempre nosotros lo hemos identificado en todas las empresas en las que hemos participado en la implantación de compliance penal o manual de gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo como responsable de una empresa, administrador, tengo que concebir y tengo que conseguir que todas las personas que integran la estructura jerárquica de la compañía, trabajadores, socios, consejeros, administradores, proveedores, conciban este canal, este sistema interno de comunicación e información, como el cauce adecuado para que estén en contacto directo con el Comité de Cumplimiento Normativo. Es decir, que si tienen alguna duda sobre cómo debe interpretarse una pauta de actuación que yo he implantado en mi empresa para tratar de prevenir un riesgo, tengan a través de este canal, de este sistema interno de comunicación e información, la posibilidad de ponerse en contacto constantemente con el Comité de Cumplimiento Normativo para que me explique o me aclare cómo debo implantar o cómo debo interpretar esta pauta de actuación que he señalado como necesario para evitar un riesgo. Tengo que conseguir que los trabajadores, los directivos, los consejeros tengan un contacto constante y directo con el Comité de Cumplimiento Normativo para, por ejemplo, preguntar o cómo se debe aplicar un procedimiento que yo he implantado para la toma de decisiones, por ejemplo, económicas, un control de facturación o de lo que sea. Si yo consigo que este canal de denuncias se convierta en un canal de comunicación y denuncias, porque me obliga la ley, habré dado un paso esencial en ese cumplimiento, ese elemento esencial en el cumplimiento normativo. Además, y evidentemente porque lo señala la Ley 2/2023, el canal tendrá que ser de uso asequible, tendrá que garantizar la confidencialidad, para mí la confidencialidad del denunciante, del denunciado y de todo el proceso de instrucción, averiguación o procedimiento sancionador en su caso. Tiene que ser un canal de denuncias, un sistema interno de información que permita la presentación de denuncias verbales o escritas. Escritas mediante la remisión de una denuncia a través de una dirección de correo o al registro general que haya designado el Comité de Cumplimiento Normativo, o bien presentar una denuncia mediante su remisión a través de una dirección de correo electrónico que he establecido como dirección del canal de denuncias. Y también tiene que permitir
y facilitar y garantizar la presentación de denuncias verbales, bien porque solicito una comparecencia con el Comité de Cumplimiento Normativo, en cuyo caso tendré que ser citado en el plazo de los 7 días siguientes a esta comunicación, y esa denuncia verbal pues hay que dejar constancia fehaciente de la misma, es decir, o bien la grabaré a través de alguno de los mecanismos que garantice la autenticidad de la grabación, o bien tendré que levantar un acta en el que de manera literal se exponga, se relacione el contenido de la denuncia, que tendrá que estar firmada evidentemente por el denunciante en ese caso y el miembro del Comité de Cumplimiento Normativo o responsable de la gestión del sistema interno de información. Y luego tiene que facilitar la posibilidad de las denuncias anónimas. Si yo consigo, insisto una vez más porque me parece esencial, que este sistema interno de información, mero canal de denuncias, se convierta en el cauce de comunicación y relación constante de cualquier persona integrada en la estructura jerárquica de la compañía o no, proveedores, contratistas, con el Comité de Cumplimiento Normativo como mecanismo esencial para, ante las dudas de un riesgo, preguntar e interesarme por la aplicación de una norma conducta prohibida, habré dado un paso esencial en ese fin de prevención del riesgo. En segundo lugar, para que este sistema interno de información y comunicación sea elemento clave en la prevención del riesgo, la prevención de cumplimiento normativo, para mí es necesario que esté gestionado por un comité de cumplimiento normativo, en el que tendremos que tener designado un responsable de la gestión del canal. ¿Qué quiere decir que esté gestionado por un comité de cumplimiento normativo? Pues por un órgano que tiene que llevar a cabo una función de formación constante del manual, una función de estar constantemente informando, asesorando, ilustrando a los trabajadores, a los directivos, sobre cómo debe aplicarse ese compliance penal que ha dicho Pablo, ese manual de prevención de riesgos en el que se han determinado las conductas que pueden generar riesgo, las pautas de actuación y los procedimientos en la toma de decisiones. Este órgano, este comité de cumplimiento normativo puede ser un órgano colegiado o puede ser un órgano unipersonal. Yo creo que la decisión de que sea unipersonal o colegiado va a estar más en función de la empresa, de la estructura de la empresa y fundamentalmente de los riesgos, del tipo de riesgos y de la gravedad de los riesgos que haya detectado. Los miembros del Comité de Cumplimiento Normativo y del responsable de la gestión del canal es facultad, competencia del órgano de administración, que igual que lo nombra, lo puede cesar, y tenemos que saber que los miembros que forman parte de este Comité de Cumplimiento Normativo deben ser notificados a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Para que este sistema interno de información y comunicación, gestionado por un Comité de Cumplimiento Normativo, del que formará parte el representante de la gestión del canal, sea un elemento esencial en el cumplimiento normativo, es fundamental que esté integrado, que forme parte de un documento de gestión de riesgos, de un manual de prevención de riesgos. Lo ha comentado Pablo. Es necesario que tras una previa, profunda y profesional due diligence de mi compañía, de mi negocio, determine los riesgos exactos que en función de la actividad a la que me dedico, de los clientes con los que trabajo, del ámbito territorial en el que intervengo, de la estructura de mi empresa, determine con precisión los riesgos penales, administrativos, laborales. Y permitidme un paréntesis, quizá es muy importante que en el Comité de Cumplimiento Normativo intervenga alguien de recursos humanos de la empresa, porque la posibilidad de denuncias por infracciones laborales puede ser un tema interesante. Entonces, lo que voy a decir es que me vuelvo a donde estaba. Es fundamental que lleve a cabo una due diligence de mi compañía para, en función de la actividad, socios, clientes, ámbito territorial en el que actúe,
determine con precisión los riesgos penales y administrativos que entiendo susceptibles de ser cometidos en mi empresa. Y a partir de ahí, determinar las pautas de actuación, es decir, las normas de obligado cumplimiento que se deben cumplir y que el órgano de cumplimiento normativo debe informar y formar a los trabajadores de que las tienen que cumplir, porque si no, el riesgo es evidente. Establecer un conjunto de normas prohibidas, es decir, normas que si sabemos que las incumplimos, la posibilidad del riesgo y de la infracción es realmente importante. Y un procedimiento en la toma de decisiones importantes, puede ser en materia económica o en función del tipo de la actividad. Si yo consigo dotar de toda esta estructura, que no es complicada, es simplemente ser consciente de la necesidad de hacerlo, a este sistema interno de información, podré decir que cuento con un mecanismo de prevención de cumplimiento normativo, que mi empresa cuenta con un mecanismo de prevención del riesgo, que es lo fundamental. Yo como empresario no tengo que facilitar, sí tengo que facilitar, pero no tengo que limitarme a aquí tienes el canal de denuncias. Tengo que tratar de evitar que haya denuncias en mi empresa, que es la obligación exigible en la diligencia, perdón, por la redundancia, exigible al administrador. Es importante luego también pues, que este sistema interno, esto ya son también, aunque viene, es consecuencia también del Código Penal y de la instrucción de la Fiscalía en cuanto a los que debe tener un manual de prevención de riesgos penales para que pueda servir como un instrumento de exoneración de responsabilidad penal, pero bueno, este sistema interno de información y comunicación para mí se llama así, tiene apellido, nombre y apellido, información y comunicación, porque si no me sirve para nada. Tiene que tener un procedimiento para la gestión de la comunicación, que tiene que ser en los términos del artículo 9 de la Ley 2/2023, que es leerlo y reproducirlo, y tiene que tener un procedimiento de instrucción, averiguación de hechos y también un procedimiento sancionador, también en los términos del artículo 17 y siguientes de la Ley 2/2023. Aquí termino. Solamente 2 reflexiones. Lo tenía más o menos calculado. Es decir, solamente 2 reflexiones porque además si no sería meterme en la siguiente ponencia. Para potenciar un poco lo que estoy diciendo, la finalidad de la ley de 2/2023, que dice el preámbulo de la ley y el artículo 2, proteger a las personas que en el contexto laboral y profesional detecten e informen sobre infracciones penales y administrativas. Volvemos a lo mismo. La finalidad de la ley es potenciar y proteger al informante, generar que se denuncie. Para mí, tengo que tener mayores finalidades y un objetivo mucho mayor, la prevención. Y con esto termino. Una reflexión. La ley dice que están obligadas a implantar este sistema interno de información las empresas o el empresario con más de 50 trabajadores. Eso no quiere decir que las empresas con menos de 50 trabajadores estén exonerados de responsabilidad penal o administrativa o de posibles infracciones o no, porque podrán ser denunciadas ante el canal externo. Y aquí lo que quiero es que se piense en una cosa. Yo puedo tener una empresa con menos de 50 trabajadores que en función de la actividad a la que me dedico o el ámbito territorial donde actúo, tengo mucho más riesgo penal o administrativo que una empresa de 150 o 200 trabajadores. Por lo tanto, aunque no tenga la obligación legal de implantar este sistema interno de información, creo que hay que recapacitar y pensar si es conveniente que, a pesar de todo, lo implante en mi compañía. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho. No, muchas gracias a ti, Miguel, porque ha sido una brillante exposición y está suscitando muchísimas dudas y muchísimas preguntas. Bueno. Empiezo y te ruego brevedad porque tienes un montón de ellas. Te pregunta Juan Antonio Moreno. ¿Las denuncias que se tienen que tramitar por parte del responsable son todas las que se presenten, con independencia de su naturaleza o de cuándo se hayan cometido, o son solo las que denuncien hechos o infracciones que se hayan cometido después de la fecha de entrada en vigor de la ley? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que si hay una infracción penal
o una infracción administrativa, las consecuencias para la empresa se van a producir en cualquier caso. Con lo cual, independientemente de que se hayan producido antes, para la salvaguarda de los intereses, yo tramitaría la denuncia, porque el hecho de que hasta ahora no tengamos un canal, un sistema interno de información, no es sonera de responsabilidad de las empresas, con lo cual entiendo que sí, y lo haría. Perfecto, y muchas de ellas sí que perviven en el tiempo también, Claro, y claro. continúan, que es un tracto sucesivo. Te preguntan también cuál es la admisibilidad del uso del canal de denuncias para comunicar actos de discriminación o acoso laboral. ¿Podrían darse instrucciones simultáneas por diferentes órganos sobre unos mismos hechos con desconocimiento entre ellos, por ejemplo, a cargo del comité de cumplimiento y por otro lado a cargo del órgano en materia de acoso? Pues la verdad es que me he perdido un poco en la pregunta porque... Te la repito. Pero Sí. entiendo. Vamos a ver. El tema de acoso, el tema de los hechos de acoso es uno de los nuevos o de los últimos tipos delictivos que tras la última reforma se han introducido como susceptibles de generar responsabilidad penal en la persona jurídica. Por tanto, si tengo una denuncia en ese sentido, que es un delito que además puede generar responsabilidad penal, tendré que tramitarlo y, en su caso, y de ser procedente, dar traslado a la Fiscalía o presentar una denuncia. Pero dicen en concreto si por un lado va al comité de cumplimiento o por otro lado va al órgano competente en materia de acoso. Bueno, pues yo creo que podría ir a los dos sitios y a lo mejor en una gestión si es conjunta, porque el comité de cumplimiento también tiene competencia y obligación de entrar en esos temas. Y si tengo una denuncia, lo que es cierto es que yo no podré tener dos procedimientos en paralelo. Y habrá que determinar cuál de los dos puede ser el competente, pero el comité de cumplimiento, si tiene la denuncia, debería entrar en una averiguación de hechos para determinar si procede o no un procedimiento de instrucción o sancionador. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Me alegro. El artículo 8.3 de la ley dice que en tanto no está creada la autoridad independiente, ¿cómo se cumple la obligación de comunicar la composición del órgano colegiado para aquellas empresas que se vayan adaptando a la ley en el plazo de 3 meses? Pues bueno, si yo tengo la obligación de comunicar a la autoridad la constitución del órgano y no está constituida, pues tendré que esperar a que se constituyan. La verdad es que con amigos como estos no necesito enemigos. Pero porque la pregunta es una reflexión, la respuesta es una reflexión personal. Tengo la obligación de comunicarlo, pero si no está constituido el órgano, no tengo. Con lo cual, lo haré en su momento, no sé si en su momento, yo creo. Le daré una vuelta y a quien pregunta le daremos oportuna contestación, porque no deja de ser mera reflexión personal. Luego también te pregunta Enrique Calvo, en el caso de establecer un órgano colegiado como comité de cumplimiento normativo, ¿qué perfiles son recomendables para formar parte del mismo? ¿Deben ser personas con conocimientos jurídicos o pueden ser otro tipo de perfiles? Vamos a ver, no se exige ninguna condición, pero yo creo que el órgano, el comité de cumplimiento normativo, tiene que estar formado evidentemente por personas totalmente independientes y autónomas de los órganos de gestión y de los órganos de control de la compañía, que al existir muchas cuestiones jurídicas debe ser alguien con un perfil jurídico y a lo mejor, y en función del tipo de actividad, alguna persona con conocimientos o perfil económico, y por el tipo de denuncias que ahora se van a producir, o creo yo, como antes he señalado, también con perfil de recursos humanos. Aunque es cierto que el comité de cumplimiento normativo, aunque no tenga personas especializadas en una materia concreta, ante una denuncia podrá siempre recabar el auxilio de terceros especializados en una cuestión. Pero sin lugar a dudas, estamos hablando de infracciones legales, de infracciones penales y infracciones administrativas. Y creo que personas con un perfil jurídico lo gestionarán mejor que si no lo tienen. Otra interesante pregunta. Dice, en los canales internos, ¿cómo se puede garantizar el anonimato del o de la denunciante y a la vez tener datos para dar curso a la obligada contestación en plazo?
Pues vamos a ver, es decir, como es una obligación, se tiene que hacer sí o sí. El Comité de Cumplimiento Normativo, el órgano encargado de la gestión, tiene que mantener el anonimato, evidentemente no puede salir, y los mecanismos es a quien, en el caso es decir, al denunciante, se le tiene que preservar siempre. El denunciado tendrá que tener derecho para de quién es la persona que denuncia para la salvaguarda de su derecho a la defensa y presunción de inocencia, pero tiene la obligación de guardar secreto de esa información, y si no, pues podrá tener otro tipo de responsabilidades. Pero el derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, yo creo que ahí está por encima de no facilitar al denunciado los datos del denunciante. Marta Fernández se pregunta si en organizaciones privadas de más de 50 trabajadores que no tengan naturaleza mercantil, si están obligadas por la ley. Bueno, si están dentro de los términos de los que establece expresamente la ley, sí. Tiene que la obligación, lo determina la ley, quiénes son las personas o las empresas obligadas a tener ese canal. La ley lo delimita claramente. Una muy interesante pregunta también. Dice, en el caso de que el denunciado sea un trabajador, ¿puede exigir la presencia de un abogado durante todo el proceso de investigación? Bueno, yo creo que esto tiene que ver un poco con lo que acabo de señalar. Sí. Es decir, ese denunciado tiene derecho, es decir, los derechos constitucionales, derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, están por encima. Y, por tanto, ese denunciado tiene derecho en toda la tramitación a estar asistido por un abogado. Para mí, sí. Y si el que denuncia ha participado en los hechos denunciados, ¿el hecho de denunciar puede eximirle de responsabilidad? Puede eximirle de responsabilidad. Yo creo que puede ser un atenuante, siempre y cuando la denuncia se refiera a una infracción de índole administrativo. Y puede ser un atenuante, pero no una exoneración total de responsabilidad, si además se produce antes del inicio del procedimiento de investigación. Después ya no lo creo. Las dos últimas, porque todavía habría muchas más que responder. Si ya se dispone de otros canales, por ejemplo, en materia de compliance penal o de prevención de blanqueo de capitales, ¿tengo la obligación de crear otro canal a los efectos exclusivos de la Ley 2/2023? No, la ley lo dice. En ese caso, lo que tengo es que adaptar los canales, el canal de comunicación penal o de ley de protección de datos o de blanqueo, lo tengo que adaptar a las exigencias de la Ley 2/2023 y puedo crear un único canal que abarque todo. Y la última es cómo se interpreta la limitación de acceso a datos personales de la comunicación del artículo 32, asesoría jurídica en caso de acciones legales exclusivamente o recursos humanos en caso de expediente disciplinario, en el supuesto en que el órgano responsable sea colegiado y dichos puestos formen parte del mismo. A ver, repíteme. Sí, ¿cómo se interpreta la limitación de acceso a datos personales de la comunicación del artículo 32, que es asesoría jurídica en caso de acciones legales exclusivamente o recursos humanos en caso de expediente disciplinario, en el supuesto en que el órgano responsable sea colegiado y esos puestos formen parte del mismo? Es decir, los denunciados formen parte de, pues es que en ese caso esas personas que forman parte del Comité de Cumplimiento Normativo quedan automáticamente excluidos de la tramitación del procedimiento. Ahí entraría lo del conflicto de intereses, con lo cual en el momento en que los denunciados forman parte quedan totalmente excluidos de la posibilidad de acceso a toda la documentación. Perfecto. Y luego Lorea pide, por favor, que le digas de dónde viene la obligación de anonimato porque no lo encuentra. ¿De dónde viene la obligación de anonimato? Pues mira, esto viene cuando empezamos con todo el compliance penal. En España estaba prohibida la posibilidad de presentar denuncias anónimas, ¿vale? Y se exigía, en todo caso, denuncias identificando. Posteriormente, y quiero recordar por alguna exigencia de la Comunidad Económica Europea, se estableció la posibilidad de establecer, de fijar, de permitir denuncias anónimas.
Por tanto, no es una cosa que se haya implantado ahora, sino que deviene de la Unión Europea, que conllevó una modificación incluso de los términos de las denuncias anónimas o en materia penal y en materia y como señaló también la Fiscalía General del Estado. Muy bien, pues quedas eximido ya de responder más preguntas y muchísimas gracias por tan interesante ponencia. Muchas gracias. En tercer lugar, tenemos con nosotros a Rafael Moya Jover, que es CEO del bufete Moya y Jover y Asociados y de Compliance, director del área de Compliance, vocal del Comité de PYME y Compliance, World Compliance Association, y coautor de la guía de Compliance y Pymes de la World Compliance Association. Además, es coautor del canal de denuncias de la plataforma Tirán Compliance. Rafael nos va a hablar de finalidad de la Ley 2/2023, reguladora de las personas que informen, canal de denuncias y plataforma tecnológica. Tienes la palabra, Rafael. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y empezar diciendo que es un honor compartir con todos ustedes y con los dos panelistas que me han precedido en el uso de la palabra la opción que me otorgan de compartir el desafío que supone la nueva ley o la reciente ley sobre el canal de denuncias y la nueva obligación que se impone en el marco de lo que se ha dado en llamar la autorregulación regulada. Cada vez nos imponen más obligaciones, el mundo de la empresa está repleta de obligaciones y esta es una nueva. Voy a empezar remitiéndome a las palabras que tanto Pablo como el segundo panelista han estado planteando desde un principio. El canal de denuncias, en modo alguno, puede ser entendido como algo único. El canal de denuncias, a ver si acabo por entender esto, forma parte de un sistema previo. Efectivamente, el canal de denuncias es el resultado de una cultura previa de cumplimiento, de una cultura de principios y de buena praxis en el mundo empresarial y en el mundo público, naturalmente, que parte desde un liderazgo ético que es fundamental para que una cultura exista en una empresa y que parte desde una ética corporativa, que es el resultado del empoderamiento de toda la organización sobre los principios de cumplimiento y que finalmente alcanzan a la mejora continua de la empresa, que es el objetivo final al que se pretende llegar siempre por toda la organización empresarial. Por ello, yo sostengo la teoría de que existe una serie de medidas proactivas y medidas reactivas. Como medidas proactivas están todas las que han mencionado los dos panelistas que me han precedido. Se trata de identificar las actividades de riesgo. Son actuaciones previas. Se trata de identificar las políticas corporativas, es decir, establecer qué obligaciones y qué prohibiciones tiene una corporación, tiene una empresa. Se trata de definir procedimientos de información, sobre los que me han precedido en el uso de la palabra, han abundado ampliamente, y de formación permanente a todos los integrantes de la organización. Sin esa formación, el hecho de que sean establecidas unas políticas corporativas no va a servir de nada, porque si no sé qué es lo que tengo que cumplir y no sé qué es lo que tengo prohibido, pues difícilmente podré llegar a cumplir esas políticas corporativas. Y como medida proactiva, se han de crear procedimientos en el seno de la empresa que aseguren el cumplimiento de las políticas corporativas. Y finalmente, dentro de lo que es esa actitud proactiva de la empresa, tendré que establecer medidas de control y de supervisión en todo ese plan de cumplimiento normativo para garantizar con los procedimientos de control que se están cumpliendo las políticas corporativas. Bueno, es a partir de ahí, de tener ensamblado en la cultura empresarial ese plan de prevención de riesgos, cuando entra en juego una actitud ya reactiva. Es decir, el canal de denuncias es una reacción
ante un análisis previo del mundo de la prevención del riesgo. Se ha producido un evento que pone en riesgo esa cultura corporativa porque hay un incumplimiento, y entonces es cuando surgen las banderas rojas, y esas banderas rojas son las que ponen en marcha el canal de denuncias. Es medida reactiva, naturalmente. A partir de ahí, ¿qué se hace? Se analiza la incidencia. ¿Será admitida? ¿No será admitida? De eso hablaremos más tarde. Se hace una calificación del incumplimiento. ¿Es de un incumplimiento grave? ¿Es penal? ¿Es administrativo? ¿Es laboral? ¿Es acoso? La verdad es que con esto no me agrada. A partir de ahí, se puede o no abrir un expediente disciplinario y, lógicamente, depurar las responsabilidades a que haya lugar si es que ha habido responsabilidades por algún incumplimiento. A partir de esta introducción previa, que no he hecho sino enlazar con las dos ponencias previas, con las que no puedo estar más de acuerdo, el propósito de mis palabras a partir de ahora es descender del universo teórico que siempre nos aporta un texto legislativo, sobre todo cuando es nuevo y cuando al día de hoy todavía hay problemas de interpretación que los que nos estamos dedicando a su estudio ya nos estamos planteando. Lo que pretendo es descender de ese universo de teoría para situarme sobre el día a día de cómo habrá que gestionar un canal de denuncias. En primer lugar, la ley exige que se anuncie la existencia del canal de denuncias. Bueno, ¿cómo? La ley exige que sea una información clara, que sea una información accesible. Es decir, tiene que entenderse por parte de todos los miembros de la organización la existencia de que en esta corporación, en esta empresa, ya tenemos dispuesto un canal de denuncias para que pueda hacer uso de ella cualquier miembro de la organización. ¿A través de qué medios? La ley nos permite cualquier medio. Puede ser a través de la web. Es más, la ley sí que establece una obligación en aquellas empresas, en aquellas organizaciones en las que haya una web. La ley exige que el anuncio de la existencia de un canal de denuncias se haga en la propia web, lo cual no será obstáculo para que puedan utilizarse otros medios. Puede ser, entre otros, intranet, puede ser un tablón de anuncios, puede ser una newsletter interna, puede ser un correo electrónico que se emite a todos los miembros de la organización, pueden ser folletos, puede ser un correo ordinario o un email. El mismo código ético, cuando está implantado en la empresa, porque ya tiene un compliance canal, puede ya hacer alusión a que existe un canal de denuncias en la propia empresa. Y finalmente puede hacerse uso de esa comunicación, pero siempre con carácter regular. Es decir, no vale que ya he anunciado que tengo un canal de denuncias y me olvido. La organización tiene que ser conocedora de manera permanente de que tiene a su disposición un canal de denuncias. Y debe ser una información regular, entre otras cosas, porque la plantilla que hoy tenemos en una empresa es diferente a la que podamos tener dentro de 6 meses. Los nuevos empleados, las incorporaciones de la plantilla que puedan ir entrando, tienen que saber desde el primer momento que existe un canal de denuncias a su disposición. Bueno, descendiendo al mundo de lo del día a día, yo voy a hacer una exposición de lo que conozco, que es la plataforma que estamos haciendo uso de Tyrann Compliance, de Tyrann Compliancers, en la que nos planteamos los siguientes desafíos, con independencia de que son desafíos que en muchos casos estarán sometidos a la mejor opinión que en un momento determinado pueda darnos pues, la doctrina y la jurisprudencia, en la medida en que poco a poco vayamos avanzando en la interpretación de la ley. Es una ley nueva que seguramente merecerá distintos criterios interpretativos. ¿Cómo se pueden recibir las denuncias? La ley establece que puede remitirse a la denuncia de varias maneras. En primer lugar, utilizando el típico buzón que ponemos a la puerta, buzón, canal de denuncias. Puede ser a través de un email, puede ser a través del correo postal ordinario, puede ser a través del teléfono, puede ser de manera verbal a través del teléfono, puede ser de manera verbal a través de una reunión presencial y finalmente puede ser de una manera digital. Cualquiera de estos medios sería válido para
asentar en la organización un canal de denuncias. ¿Cómo se garantiza la eficacia de un canal de denuncias? Si el canal de denuncias no garantiza eficacia, no sirve de nada. Bueno, la ley hace una mención muy concisa. Tiene que ser un diseño práctico y asequible. Es decir, tiene que ser de fácil uso para cualquiera que intente formalizar una denuncia. Si es complicado, ya vamos mal. Por lo tanto, la primera exigencia para lograr la eficacia es que el sistema sea fácil y asequible. Tiene que tener un diseño seguro. Seguro para preservar los derechos del denunciante, para preservar los derechos del denunciado, el derecho a la presunción de inocencia, entre otros, a los que ha hecho mención mi anterior panelista. Tiene que ser un diseño completo. No basta con que induzca de una manera parcial a cómo realizar la denuncia. Tiene que ser un diseño completo. Tiene que ser un diseño bidireccional que permita la comunicación entre denunciante y informado y la empresa. Y por último, tiene que ser un diseño garantista, que vele de manera especial por la garantía de la confidencialidad en el caso en que el denunciante se dé a conocer, o del anonimato para el caso en que el denunciante haya decidido ser anónimo a la hora de formular la denuncia. Si carece de cualquiera de estos requisitos, estamos seguros de que el canal de denuncias dejará de ser eficaz. Vamos a analizar cada uno de estos sistemas, ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, para finalmente presentarles lo que para nosotros supone el sistema más eficaz de todos los posibles. El buzón presenta unas ventajas. La rápida instalación. En 2 minutos tenemos instalado un buzón en la puerta de las oficinas y que no tiene costes. Pero tiene una serie de inconvenientes. El primer inconveniente es que es imposible o prácticamente imposible el diálogo para los informantes anónimos. La ley preserva el derecho del anonimato a quien no desee identificarse a la hora de entablar una denuncia. Salvo una excepción que viene recogida en la ley. La ley obliga a que se identifique el denunciante cuando el motivo de la denuncia es acoso laboral o acoso sexual. En los demás casos, la ley permite que el denunciante opte por el anonimato. Cuando es así, está claro que un buzón, si no sé quién me ha mandado la denuncia y tiene todo el derecho a que yo no lo sepa, difícilmente podré comunicarme con él y llevar a cabo una gestión eficaz de la propia denuncia. La gestión, cuando es un buzón, va a ser complicada, por tanto. Tendré un papel y poco más. En ocasiones podré hacer algo, porque si es más o menos descriptiva de un hecho, pues podré llegar a hacer algún tipo de indagación, pero difícilmente podré contactar con el denunciante anónimo. Por otra parte, no es garantista. Un buzón no garantiza la seguridad de nada, entre otras cosas porque el acceso a un buzón es bastante sencillo. Una ganzúa, un duplicado, meter la mano presenta muy pocas garantías. No es un sistema recomendable y desde luego no es disponible 24/7. Estará disponible cuando la empresa está abierta y cuando la habitación o la estancia donde esté ubicado el buzón pues esté accesible. Bien, no parece que sea el sistema mejor. Email o correo ordinario. Lo mismo, ventajas. Pues rápida instalación, costes prácticamente cero, es bidireccional y sí que permite una comunicación 24/7. Vale, veamos los inconvenientes. El primer inconveniente son los mismos que hemos planteado antes. Imposible o muy difícil el diálogo con el denunciante, que es anónimo, difícil gestión, estamos tratando con mucho papel, no es garantista y desde luego no es disponible 24/7. El siguiente método sería la línea telefónica a través de la comunicación verbal que permite la Ley 223. Lo mismo, ventajas, rápida de instalación, costes muy bajos y sí que permite la bilateralidad, es bidireccional, permite ir y venir con informaciones. Los inconvenientes,
En el caso de que sea anónimo, pues igual resulta que es reconocible por la voz, con lo cual perdería el carácter de anonimato. La gestión va a ser difícil porque a través de la línea telefónica, pues por no tendremos ni documentos probatorios, simplemente un relato verbal que tendré que transcribir o grabar, tal como comentaba mi antecesor, y difícilmente de gestionar porque trabajar con papel, trabajar con cintas, pues no deja de ser un proceso laborioso y lento. No es garantista, la línea telefónica, todos sabemos que permite accesos con bastante facilidad, accesos no deseables, no es segura, por lo tanto, y no es disponible 7/24. Por último, la ley permite que el establecimiento de la vía de comunicación sea digital. En nuestra opinión, es la única que permite la eficacia a la que debe perseguir un canal de denuncias. Ventajas: es bidireccional. El código de acceso es automático, de manera que cuando alguien conecta con la plataforma, ahora veremos algún caso concreto, automáticamente tiene un código de acceso que es secreto para la persona que plantea la denuncia, es automático, garantiza el anonimato, trabaja mediante un proceso guiado, el denunciante sabe paso a paso lo que tiene que hacer, la comunicación es siempre cifrada, de manera que no puede ser alterada ni sustraída por un tercero, permite el archivo de todo el proceso llevado a cabo a lo largo y ancho de todo el trámite de investigación, garantiza la confidencialidad, garantiza la ley de protección de datos, trabaja con un proceso transparente y, sobre todo, presenta la trazabilidad del proceso, elemento que es sumamente importante porque va a ser la prueba que definitivamente podrá ser aportada en el caso que finalmente haya un procedimiento, por ejemplo, del tipo penal. Y su disponibilidad es 24/7. Por eso apostamos por la digitalización del sistema. ¿Inconvenientes? Pues desde mi punto de vista solo tiene un inconveniente, que hay que instalar un software y eso tiene un coste. Generalmente no tiene por qué ser un coste alto, porque es un software bastante sencillo, pero tiene un coste. Y como inconveniente colateral, pues estaría que el denunciante debe conservar el código que se le va a dar en el momento que establezca el primer contacto con el canal de denuncias, porque él se va a comunicar siempre a través de ese código. Si es anónimo, mucho más, porque la única forma de conectar con el canal de denuncias y con el responsable del sistema de información interna será a través de ese código. No podrá utilizar ni un correo electrónico que le identificará ni sus datos de identificación. Simplemente tendrá que conservar ese código. Es el único inconveniente que sí me atrevo a plantear. Cuando entramos en la página del canal de denuncias, ¿qué nos encontramos? Un saludo de bienvenida, una exposición de motivos y por qué la empresa ha implementado un canal de denuncias, obedece a que tenemos un sistema de cumplimiento, un sistema de prevención de riesgos y que completamos ese sistema a través de un canal de denuncias. Se le facilita en ese momento un código de acceso de manera automática, que es ese que tiene que preservar. Tiene una guía de uso, por si tiene dudas, aunque el sistema es tremendamente intuitivo, va a tener una guía de uso desde el primer momento para saber qué pasos va a seguir en el transcurso de toda la denuncia. Tiene una presentación de las políticas establecidas en el canal de denuncias, se les ponen qué garantías son las que va a tener como denunciante, se le ofrece el anonimato para que haga uso de él o no, según su criterio, y se le hace un ofrecimiento de derechos. Todo eso es lo que va a encontrar el denunciante cuando entra en la plataforma digital en el momento de iniciar una denuncia. Esta es una muestra, lo que tienen en pantalla es una muestra de lo que sería el canal de denuncias. Aquí aparecen varios apartados en el que en uno de ellos vemos cómo denunciar, mis denuncias presentadas y acceso al gestor. Es decir, el que va a denunciar, ya se le dice, para denunciar en el menú principal, acceda a denunciar. Más sencillo imposible. Para visualizar sus denuncias, que es la segunda pantalla que va a tener, acceda a mis denuncias presentadas. Con el código de acceso podrá conocer el estado en el que se encuentran sus denuncias. Aquí voy a hacer un resumen de las pantallas más significativas. Luego se le va a invitar a que manifieste que ha leído y entienda la información básica sobre la protección de datos para seguir avanzando.
Ahí, y al tener que entramos en la pantalla en la que envía usted su denuncia. Y ahí se le concede el derecho a que sea anónimo o que no sea anónimo. En el caso en que no sea anónimo, puede dar el nombre y apellidos, puede dar el correo electrónico y luego lo que hace es describir el tipo de denuncia. La plataforma le va a ofrecer, de momento, 4 grandes grupos, que sea penal, que sea en materia fiscal, que sea en materia laboral, incluido el acoso laboral y el acoso sexual, o que sea otros motivos. Explicará de qué motivo es y hará una descripción de la denuncia. Para el caso en que sea acoso, le saldrá una ventana diciéndole que en ese caso, lamentando mucho que quiera ser anónima, no podrá ser tramitada porque la ley exige que en ese caso se identifique el denunciante. Bien, a partir de ahí, vamos a ver en el caso anónimo, que es la siguiente pantalla, no aparece ya el nombre, ha clicado con que la quiere anónima, no aparece nombre, no aparece descripción, no aparece correo electrónico y simplemente hará una descripción de lo que entiende que es objeto de la denuncia. Y punto, y no hay más. Va a ser tremendamente intuitiva, la plataforma le va a hacer una serie de preguntas que va a tener que ir contestando y ninguna de ellas será, en el caso en que haya sido anónima, que vaya a revelar su identidad. Bueno, ¿quiere acceder a las denuncias? Tiene su clic para entrar a ver cómo está su denuncia, a través de esta clave de usuario que se le habrá entregado, y se le enseña a través de una pantalla. O no, puede también, se le va a preguntar si quiere aportar algún documento. Va a poder descargar documentos desde su ordenador y aportar documentos que formarán parte del contenido de la denuncia. Y bueno, cuando quiere conocer en qué estado se encuentra su denuncia, pues entrará y en este caso pues aparece diciendo que el estado es recepción de información, la fecha fue el día 11 del 4, la última actualización es el 11 del 4, se va informando en qué estado se encuentra. Básicamente esa es la información que va a llegar al denunciante. Y por último, y con esto termino, el gestor hace uso de la misma plataforma en la que va a ir anotando en el proceso de instrucción los pasos que va dando. La plataforma le va dando guía de qué fases son las que tiene. En primer lugar será la instrucción, luego valorar si es admisible o no es admisible la propia denuncia. Si no es admitida la denuncia porque considera que es irrelevante, o porque carece de pruebas, porque no se sostiene o porque simplemente ha protestado porque la máquina del café no funciona, pues simplemente no se admite, se explica las razones de la inadmisión, queda constancia de todo ese proceso en la propia plataforma, la trazabilidad de fechas, horas, todos los movimientos que ha tenido lugar, que en el caso en que se ha admitido, pues bueno, entramos ya en la fase de investigación, es un proceso de instrucción que la plataforma le va a guiar, entrevistas con el denunciante, entrevistas, en el caso que no sea anónima, entrevistas con el denunciado, testigos, documentos, demás elementos probatorios, hasta llegar a una conclusión. A partir de la conclusión nos encontramos ya en la fase final del proceso, terminación. Y tengo varias opciones. Puedo archivar porque resulta que después de la investigación llego al convencimiento de que no hay ningún motivo por el cual proceda a actuar. O puede resultar que del resultado de la investigación haya que tomar medidas. Medidas como pues, denuncia al Ministerio Fiscal porque estamos en presencia de un delito o otro tipo de medidas, de sanciones laborales, sanciones del tipo que sea. Y de todo ese proceso queda constancia en la propia plataforma al objeto de conseguir esa trazabilidad desde el principio hasta el final. Bien, aquí simplemente les recuerdo pues, que puede ser admitida o inadmitida. En el caso inicial, pues hay que analizar si es verosímil o no. Analizaremos con una serie de entrevistas y trato de terminar porque se me está amenazando con que me queda un minuto. Al final habrá un proceso de determinación en el que habrá que emitir un informe con la exposición de los hechos. A la propia plataforma te va guiando sobre qué elementos debe tener ese informe, exposición de los hechos, actuaciones realizadas con todas sus fechas, valoración de las pruebas, valoración de los indicios, que en un momento determinado pueden ser tan válidos como las pruebas, qué calificación merece la denuncia planteada y a qué conclusión se llega. Y bien, a partir de ahí, una última reflexión, que la leía el otro día leyendo un tratado de Keynes, que venía a decir algo que me llamó la atención y que me quedé con ello. Puedes hacer lo que quieras, menos escapar de las consecuencias. La empresa puede hacer lo que quiera, pero lo que no puede es escapar de las consecuencias. Mi invitación y mi reflexión final, la misma que empezaron con las palabras que empezaron mis dos antecesores en el uso de la palabra. Prevenir riesgos
es tarea previa, denunciar es tarea posterior. Si no tenemos la prevención de riesgos perfectamente gestionada, si no la tenemos estructurada, si no existe empoderamiento en la empresa de que la cultura de cumplimiento es esencial, difícilmente un programa o un canal de denuncias servirá de nada. Servirá pues, de cumplir un expediente más o menos, visible, pero que a la hora de encontrar una razón en virtud de la cual haya valido la pena crear un canal de denuncias, seguramente no la encontraremos. Y nada más, encantado de haberle saludado y ojalá que le haya podido servir de alguna utilidad todo lo que he planteado. Gracias por el tiempo que me habéis concedido además. No, muchas gracias a ti, Rafael, porque además es un instrumento perfecto para este tipo de aplicación de la nueva ley. Y tenemos varias preguntas de las que he escogido. Te ruego brevedad porque ya estamos prácticamente fuera de tiempo. Me pregunta si la puesta en marcha o instalación de una plataforma digital en la empresa es complicado o requiere de un proceso largo. No, es un proceso que dura 5 minutos si lo hace un abogado que no, como yo, que no es experto en tecnologías, y 2 minutos si lo hace un experto. Es tan sencillo como se le entrega a la empresa un código, o sea, un código no, una conexión, un vínculo con la web, o sea, con la página del canal de denuncias. Es un enlace, tan fácil como colocar un enlace que el informático de la empresa lo coloca en 2 minutos. A partir de ese momento ya la web de la empresa tiene vía directa con la página del canal de denuncias y a partir de ya funcionar. Esos son 2 minutos. A mí me costaría seguramente media hora. Luego, también te pregunta, ¿las plataformas digitales sobre los canales de denuncias, el destinatario final son los asesores externos de las empresas o las propias empresas? Bueno, el obligado a tener el canal de denuncias es la empresa, no el asesor. Lo que va a suceder probablemente es que algunas empresas que no tengan un servicio de asesoría jurídica interna, pues busquen en el abogado o en el asesor la ayuda necesaria para gestionar esta nueva obligación, sobre todo al principio, hasta el momento en el que ya la práctica del día a día pues les puedan percibir que pueden ser autónomos. Con lo cual, el acceso, en principio, a la empresa, por supuesto, y al asesor en el caso en que la empresa haya decidido auxiliarse de un equipo de asesores. Y por último, tanto los denunciantes como los gestores tienen algún tipo de soporte que les facilite esa tramitación. ¿Denunciantes o tienen algún...? Bueno, el denunciante tan pronto como entra en la plataforma está encontrando un manual de uso de la denuncia. Sabe lo que tiene que hacer paso a paso. Y el gestor, exactamente lo mismo, tiene una guía de instalación de la plataforma en su ordenador, en su página web, y tiene una guía de cómo gestionar las denuncias cuando se vayan produciendo. Todo eso ya figura en la propia plataforma y es cuestión de seguir la guía. De todas maneras, es tan intuitiva que cualquiera que haya tenido un mínimo trato con plataformas tecnológicas pues, podría incluso prescindir de la guía. Pero como el mundo del derecho todavía está bastante alejado de las nuevas tecnologías, pese que lo estamos intentando, pues lo que se ha procurado es establecer una guía que facilite el conocimiento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael, por tan interesante exposición. Muchas gracias a todos los que desde online o desde la sala nos han trasladado sus preguntas. Y concluye nuestra jornada el presidente de la Asociación Española de Servicios Avanzados para Empresas, don Ramón Calduch. Y sentimos, por otro lado, no poder contestar a todas las preguntas que también han hecho las personas que han asistido online o presencialmente porque estamos fuera de tiempo. Si no, organizaríamos una segunda sesión sobre este interesante tema. Gracias, Beatriz. Buenas tardes a todos. En primer lugar, hay que ser agradecidos y, por tanto, muchas gracias a COE, muchas gracias a CEPIME por habernos facilitado una vez más por estar hoy aquí presentes.
Gracias también a los asociados de AESAE, que me digno en presidir por la labor que han hecho a la hora de divulgar este evento. Estamos entre presentes y online, estamos en estos momentos más de 200 personas, lo cual demuestra un poco el interés del evento. Y no solamente más de 200 personas, yo siempre digo que personas puede haber mucho, pero también la calidad de los asistentes es muy importante y en este caso también quiero referirme a ello. Por supuesto que quiero agradecer a Campos. José María siempre viene de parte de COE a darnos la bienvenida cuando se trata de algún aspecto jurídico que es su área de responsabilidad dentro de esta casa, pero se empeña no solamente en dar la bienvenida, sino situarnos en contexto y muchas veces hasta llegamos a aprender cosas de él, ¿no? Gracias especiales a Contacts y gracias especiales también a Tirant lo Blanc, que nos han aportado los ponentes y en este último caso además nos han hecho de alguna manera una explicación de cómo funciona la plataforma, pues pretendiendo que la entendamos de una manera simple, cosa que hemos entendido perfectísimamente. Yo, por supuesto, que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho los tres ponentes. Vaya por delante para que no se me interpreten mis palabras de otra manera, ¿no? Pero, bueno, estaba pensando, ya no como profesional, sino que tiene la ventaja de estar en este otro lado mientras estáis hablando los ponentes, estaba pensando en que, claro, que esto del canal de denuncias, bueno, la palabra whistleblowing viene de chivato. Y esto del canal de denuncias es una cosa muy cultural. Y yo me acuerdo, y acabo de llegar hace justo antes de Semana Santa de China, que me sorprendía de China que en una clase, cuando Juanito decía que Pedro había sido el que había tirado el papel al profesor, era bienvenido y era muy valorado por esto, porque contribuía a que en esta clase, pues de alguna manera, no hubiera Pepito, no hubiera gamberros y tal. Pero claro, cuando yo iba a colegio, al Pepito de turno que decía que Pedrito había tirado el papel al profesor, después lo tirábamos a la base del parque, por chivato. Entonces, bueno, no quiero decir que haya que ir a una actitud pro-china, lo que sí quiero decir es que están cambiando mucho las cosas. Y digo esto para explicar, y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, sobre todo, no solamente en el cumplimiento normativo, sobre todo el tema de la prevención es muy importante, pero digo esto para situar en contexto y para remarcar la importancia que tienen eventos y actos como el que hoy se ha producido aquí de cara a una mentalización y de cara a un cambio cultural importante, en el sentido de que el 90% de los empleados de este país son no de pequeñas y medianas empresas, son de pequeñas y muy pequeñas empresas. Y seguramente son de los que tiraban al chivato a la base del parque cuando decía el profesor que había sido Pedrito el que había tirado el papel a la pizarra, ¿no? Entonces, esto por un lado para remarcar la importancia que tienen estos eventos y que efectivamente tiene que haber no solamente compliance, no solamente la cuestión normativa, y os habéis referido también de una manera muy clara a que no tiene que ser solamente una cuestión formal de cumplimiento, sino que tiene que ser una reunión, Pablo, tú has insistido mucho en esto, sino una cuestión real de cumplimiento. Por lo tanto, esto también supone un cambio mental y un cambio cultural en nuestra sociedad, que estamos acostumbrados a que para que no nos denuncie el inspector de turno, lo que tenemos que hacer es que no nos pille y, por lo tanto, que cumplamos formalmente. No, aquí estamos hablando de otra cosa, hay que cumplir realmente, independientemente de que tiene que haber, evidentemente, una constancia formal para evitar que nos denuncien. Sería ya muy desagradable que encima de cumplir te denunciaran igualmente por no tener los requisitos formales correspondientes. Bueno, dicho esto, lo que quiero decir es que continuaremos con estas sesiones, precisamente porque es una cuestión cultural importante a la que hay que ir dando explicaciones. Os agradezco mucho la labor que habéis hecho en este sentido divulgatoria y que no nos hayáis hecho un discurso retórico de artículos jurídicos, sino que hayáis situado el tema en un contexto mucho más amplio en este sentido, ¿no? Deciros que, bueno, en primer lugar también quiero felicitar como siempre a Beatriz. No te estaba amenazando, Rafael, es que se estaba pasando de tiempo y aquí ella y yo somos unos grandes defensores de que hay que empezar puntualmente y hay que acabar puntualmente, ¿no? Cuando los temas son muy interesantes, como en este caso a veces no lo conseguimos, pero bueno, pues agradecerle a Beatriz su labor constante de procurar que esto sea así. Nada más. Para no retrasarnos más, agradeceros a todos la presencia aquí, daros las gracias, amenazaros con que volveremos a realizar eventos de este tipo o de otro tipo que sean convenientes para nuestra sociedad y para nuestras empresas, que al fin y al cabo es nuestra responsabilidad, y que seáis felices. Gracias a todos.